curso y que permita que la mayor parte de ustedes tenga éxitos en el curso, no solo porque lo aprueben, sino porque aprendan inmunología, que tiene muchísimo valor, más aún en las circunstancias que hemos vivido los 2 últimos años. O sea, la inmunología explica por qué razón llevamos 2 años encerrados de alguna manera en casa, ¿no? Entonces, ese es un comentario general. Ahora le doy la palabra a Bruno, un comentario general, y la manera en que se va a desarrollar este encuentro es que yo traigo conmigo un documento donde están cada una de las preguntas con las respuestas, y además verán que en cada pregunta yo indico qué porcentaje de los alumnos respondió adecuadamente la pregunta. Correcto, eso está en cada una de las preguntas. Ahora sí, Castillo, tienes la palabra. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, yo entré tarde, no sé si dijo ya el porcentaje de jalados. No he hablado de ese tema, solo estaba haciendo una valoración general, Bruno. ¿Ya? Ok, ahora una acotación del examen. Bueno, me ha pasado a mí, a mis compañeros, que inclusive me parece que la delegada también se lo ha comentado. El orden de gradualidad de las preguntas no era como se supone que tenía que ser, y eso, a ver, no puede ser relativo. O sea, yo entiendo que de repente lo que es difícil para mí, para mis compañeros, no, pero igual hay, ¿no?, una base. O sea, no puede ser que las primeras 15, 20 preguntas te tomen la mayoría del tiempo del examen, por lo cual, obviamente, con un examen de 40 preguntas, a las últimas 10 preguntas no llegas, te toma más tiempo. Uno puede estar preparado, lo que sea, pero a ver, el tiempo de por sí antes eran 60 minutos, ahora son 50. Entonces, a mí me pasó que se me cayó el aula 2 veces, no se me guardaron las preguntas que no me han contado. Entonces, son varios factores que hace que el tiempo no nos alcance. Encima, no ha venido con la gradualidad que se supone que debería venir, ¿no? Al menos en mi caso. Mis compañeros me han comentado más o menos lo mismo, o he escuchado o he leído más o menos lo mismo. Entonces, bueno, no sé si de repente ahora ya no se puede hacer nada, pero para el final, ¿no? Si se puede tomar en cuenta esto. Ya, bien. Bruno, bueno, más allá del tema puntual que comentas, de que tuviste algún tema con tu conexión, bueno, ese es un tema aparte, no más puntual. Pero en lo que se refiere a este grado de, como dices, de dificultad progresiva, ¿no? Efectivamente, este es un tema que se empezó a considerar desde el semestre pasado. Anteriormente las preguntas estaban todas distribuidas al azar, pero cuando se acortó el tiempo del examen, que bueno, por supuesto es una decisión central, digamos, no viene de la asignatura, bueno, efectivamente se sugirió la opción, y la unidad de ciencias básicas es la que tomó esa decisión, y de hecho es la que lo ejecuta con el apoyo de los compañeros del área de informática, pues hacer una distribución gradual de la dificultad, y eso implica que el docente refiera, bueno, cuál es la pregunta más fácil, más difícil, qué sé yo. Entonces, ese tema, la delegada efectivamente me lo comentó, y hay una manera muy simple, Bruno, de evidenciar si eso estuvo correctamente distribuido o no. Y esa manera, Bruno se la voy a compartir en este mismo momento. Esta imagen que les muestro la genera el aula virtual una vez que concluye el examen. En este gráfico de barras aparece representado, no sé si lo están viendo, por favor, ¿lo logran ver? Doctor. Sí se ve, doctor. En este gráfico de barras aparece representada un criterio, un parámetro, digamos, que se llama índice de facilidad, que está en correspondencia con cuántos alumnos responden o no adecuadamente una pregunta, cuán fácil es o no la pregunta. Y si ustedes ven, bueno, primero es que al docente se le solicita que la distribución sea 10 preguntas fáciles, 10 difíciles y 20 intermedias. Es muy simple darse cuenta que las 10 primeras preguntas eran las más fáciles, las últimas 10 preguntas eran las más difíciles, y estas tenían un comportamiento bastante homogéneo, que eran las que estaban en la categoría intermedia. O sea que la selección, que esa la hace el docente, no la hace por supuesto el personal de informática, la hace el docente, la selección de lo que es una pregunta fácil o difícil fue correcta. Y la evidencia es el desempeño que tuvieron los alumnos en esas preguntas. Por otra parte, la categoría de fácil o difícil, porque por ahí escuché un comentario que no entendí muy bien qué quieren decir, no tiene nada que ver con que el enunciado tenga 3 líneas o 2 palabras.
Fácil o difícil es que es muy evidente, muy simple el contenido y ustedes pueden identificar, es muy directo, no hay que analizar demasiado. El análisis se va ganando protagonismo en la respuesta a medida que la pregunta se hace más difícil. Lo fácil o difícil no tiene nada que ver con el largo que tenga el enunciado. Yo le puedo poner un enunciado cortico así que diga, por ejemplo, los linfocitos T gamma delta. Y ustedes dirán, profe, pero eso no habló en clase. Sí, lo comenté de manera general y en el libro está. Entonces, le hubiera podido haber puesto, imagínense, los linfocitos T gamma delta y ponerle 5 opciones de los linfocitos gamma delta de los que no hablamos en clase, pero está en el libro y ustedes lo tienen que estudiar. Es un enunciado cortico, sí, tiene 3 palabras, pero profe, fue difícil porque efectivamente no habíamos visto en detalle en clase, había que estudiar del libro. Entonces, no asocien el largo del enunciado con la facilidad o no de la respuesta, ¿no? No entiendo ahí por qué vinculan una cosa con otra, ¿no? Entonces, este gráfico, insisto, es un criterio que genera automáticamente el sistema y donde se evidencia que efectivamente las preguntas más fáciles estaban al inicio y las más difíciles al final. Correcto. No sé si con esto respondo tu pregunta, Bruno. Sí, doctor. Correcto, gracias. ¿Algún otro alumno quería comentar algo, por favor? No, realmente no entiendo qué significa que los enunciados eran largos, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, La Torre, tienes la palabra. Profesor, creo también algo que fue también un factor importante, creo que fue también lo de no poder retroceder la pregunta, porque a veces uno avanza y con miedo de que le falte el tiempo, y después llegas al final y te sobra 10 minutos, como me pasó a mí. Me sobraron 10 minutos y no podía retroceder para revisar. Claro. Sí, pero bueno, Dimitri, y me corrige, por favor, ese es un sistema de desarrollo de examen que no es propio de la asignatura, ¿no? O sea, es una norma que se supone que hayan seguido todos los exámenes, ¿no? Porque, bueno, eso nosotros como docentes no lo seteamos, digamos, no lo configuramos, ¿no? Imagino que esa es parte de lo que está estipulado, ¿no? O sea, entiendo lo que tú me dices, pero igual a lo mejor en otros exámenes donde los resultados fueron mucho mejores, era igualito el procedimiento, ¿no? Porque es cierto, ¿no? La Torre, o sea, así es en todos los exámenes, ¿sí o no? Sí. Ah, ya, correcto. Bien. Bueno, ya esos son temas que ustedes deben, digamos, consultar a otro nivel, ¿no? Porque como digo, es parte de los ajustes del examen y tiene que ver con muchas razones, Dimitri. Tiene que ver también con la manera en que se desarrolla la evaluación, con digamos, para limitar en lo posible la posibilidad de plagio. No sé, habrá muchos criterios que influyan en la manera en que se definen, digamos, o que se setean, configuran las características del examen en cuanto a su desarrollo, no en cuanto al contenido temático, sino a su desarrollo. Y ahí, Dimitri, yo ni ningún docente tenemos una influencia directa, no hacemos simplemente cumplimos con las normativas que están establecidas al respecto, ¿no? Está muy bien. Entonces, ¿algún otro comentario para pasar a la revisión del examen, por favor? Es que hay un docente, el profesor William Cornejo, que se quiere incorporar, pero no puede ingresar, no sé por qué. Solange, por favor, a ver si lo puedes ayudar. Muy bien, entonces, bien, vamos a pasar a compartir el documento que traigo acá. No sé si el doctor Hernández se encuentra acá. Si quería, por favor, doctor, precisar algo respecto al comentario de los alumnos respecto al esquema este tema de que no se puede regresar las preguntas. ¿Quería comentar algo usted, por favor? ¿Está por acá? Parece que no. Ya, correcto. Bueno, entonces, como les decía, ya ese es un tema que va más allá de la asignatura, ¿no? Bien, vamos a ver las preguntas. Todo lo que hemos conversado, insisto, creo que esto es importante, no cambia la percepción que yo tengo del examen, de los resultados. O sea, el hecho de que yo creo que no estudiaron lo suficiente.
y el hecho de que yo creo que el desempeño en el curso todavía lleva un poco más de esfuerzo y se vislumbra en las calificaciones sistemáticas, esas dos cosas no creo que cambien con la percepción que tienen ustedes de que se puede o no regresar el examen, o de que si lo más fácil estaba al principio o no estaba al principio. Correcto, esas cosas creo que son apreciaciones que no cambian esta percepción que tengo, y que creo que, insisto, debe ser un punto de quiebre para ustedes este resultado. Incluso hay un tema que me hace evidenciar que ese punto de quiebre definitivamente lo tienen que consolidar, y es el hecho de que, a pesar de que yo solicité a través de la delegada, y se los dije a ustedes, que en este encuentro estuviera la mayoría, no solo por lo que pasó en el examen, sino sobre todo por el valor que tiene para cerrar la unidad 1, y no está ni la mitad de la promoción. Hay 95 alumnos de 230. O sea, con el mayor respeto, no se dejan ayudar, no quieren que los ayudemos. Bien, entonces vamos a iniciar la actividad. O sea, iniciar no, a continuar, pero digo iniciar el acto de compartir la presentación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cada una de las preguntas, y en estas preguntas vamos a ir viendo, insisto, el porcentaje de alumnos que respondió correctamente cada pregunta. ¿Están viendo la diapositiva, por favor? Sí, profesor. Disculpe, ¿no va a presentar el porcentaje de aprobados, la media de notas? Bueno, te lo puedo decir, aprobó el 38% de los alumnos. ¿En eso, en qué cambia tu valoración de si sabes o no inmuno? Doctor, disculpe, cambia en que se supone que hay una directiva que a partir del 50% si hay más del 50% de jalados, bueno, se tiene que hacer algo, ¿no? Ya, yo creo que están equivocados. La directiva es que efectivamente, si hay más del 50%, hay una necesidad de revisar el examen, y y si se encuentra que el diseño del examen tiene errores, efectivamente se puede recuperar de alguna manera. Ya eso ocurrió y el diseño del examen es correcto. Ya Ciencias Básicas me dijo, estimado profesor, el examen es correcto, está bien diseñado. No tiene nada que ver que haya más del 50% de jalados. Yo lo que he percibido acá es que ustedes tienen poco sólidos los conocimientos de inmunología. Si ustedes me dicen a mi profesor, en las sesiones del viernes no entendemos de lo que usted habla, las sesiones del viernes usted nos explica bien, en la sesión resumen del viernes pasado, a la que solo fuimos la mitad, profesor, a pesar de que usted dedicó 3 horas de su tiempo, un feriado, a repasarnos y a consolidarnos, solo fuimos la mitad, profe. Si ustedes me dicen todo eso ha funcionado mal, nosotros sabemos inmuno, lo único que el examen estaba mal construido, hacemos otro examen. Pero si ustedes me dicen, profe, salimos tan mal porque, bueno, porque repítalo, profe, porque queremos aprobar. ¿Ustedes quieren aprobar o quieren aprender inmuno? ¿Quién me dice? ¿Qué quieren, aprobar o aprender inmuno? Aprender. Ya. Vamos entonces a aprender inmuno en este momento. ¿Ya? Dice el examen. Una de las siguientes poblaciones celulares requiere de quimiosinas para migrar desde la médula ósea al timo y completar su maduración. En otras palabras, yo les estoy preguntando cuál de las poblaciones va al timo. El 73% respondió los linfocitos T, que era lo correcto. Y yo puedo decir, wow, bien, el 73%. Es que me preocupa que el 27%, o sea, 1 de cada 4 alumnos, casi que 1 de cada 3, no sabe que los linfocitos T van al timo. 1 de cada 3 alumnos no sabe que las células T maduran en el timo. O sea, ese es el examen que hay que repetir. Ok, 73%, la gran mayoría respondió bien. Obviamente ni los linfocitos B van al timo, ni los macrófagos, ni los eosinófilos, ni las NK tienen nada que ver para completar su maduración en el timo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Estaba muy difícil? ¿Esta pregunta era muy difícil o simplemente tenía un enunciado que había que leer? Yo les voy a demostrar a ustedes en algunas preguntas que uno de los problemas de ustedes es que leen la primera palabra. Si tiene 5 palabras, no logran coordinar la idea. Se lo voy a demostrar más adelante. ¿Lograron, o sea, consideran ustedes que esta pregunta es muy difícil o que está bien? No es difícil, profesor. Muy bien, gracias, Sonia.
Por cierto, antes de continuar, déjenme decir algo. No voy a mencionar los nombres acá porque a veces lo he hecho con todo el bien del mundo y me dicen, no, profesor, pero hay un grupo de alumnos que tuvo extraordinarios resultados y le agradezco muchísimo porque eso siempre me da tranquilidad. O sea, hay un grupo de alumnos que tuvieron muy buenos resultados en el examen. Y fíjense lo que les voy a comentar. Hice el ejercicio, mis estimados, de contrastar los alumnos que salieron bien en este examen con los resultados del seminario. Hay una absoluta correspondencia. Los mejores alumnos en seminario son los mejores alumnos con resultados. Y ustedes dirán, profe, pero aquí no se evaluó el seminario. Claro que no. Aquí se está evaluando la teoría esencialmente con el aporte de la zona. O sea, el seminario siempre aporta un bagaje, ¿no? Pero eso me evidencia que aquellos alumnos que están poniendo más empeño han salido bien en seminario y en el parcial. Hay notas de 17,5, de 17, de 16. Esas notas existen en este examen. Y quiero felicitarlos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos contribuye a la acción antiparasitaria de eosinófilos? La gran mayoría respondió correctamente. IgE. Tercera pregunta. Una pregunta que se clasificó por mí como pregunta simple. Dice, la deficiencia en la función de uno de los siguientes órganos linfoides puede afectar la disponibilidad y función de todas las poblaciones leucocitarias. ¿En qué órgano linfoide? ¿De dónde vienen todas las poblaciones leucocitarias? ¿Del vaso? ¿Del timo? No. ¿De los ganglios linfáticos? ¿Del MALT, que es el tejido asociado a mucosas? No, profe, claro que no. Vienen de la médula ósea. Ahí ocurre la linfopoiesis, la mielopoiesis, están los progenitores linfoides y mieloides común, incluso hay una célula totipotente que lo controla todo. Esa imagen está en las clases. Esto no había, de hecho, estaba en la sesión que tuvimos el viernes pasado, aparecía la imagen. Esta es una pregunta que para mí era muy simple y me sorprendió que el 45% de los alumnos, menos de la mitad, sepa hoy, habiendo vencido la primera unidad del curso, que la médula ósea es la madre de todas las poblaciones leucocitarias. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta? ¿Valga la redundancia? ¿Sí o no? Pregunta 4. Fíjense qué interesante. Miren este dato que les voy a dar ahora, qué interesante. Esta pregunta 4, cuando la unidad de ciencias básicas hizo la valoración sobre el examen, fue la única pregunta que ellos me dijeron, profesor, esa pregunta no discrimina. Hay un índice que se llama índice de discriminación. No discrimina entre los alumnos que más saben y los que menos saben. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gran mayoría la hizo bien. Entonces, el tipo de pregunta que está mal diseñada, quítenla. Sería desastroso porque perderían puntos. Porque es el tipo de pregunta que es tan simple que la mayoría la hizo bien. Y de hecho el 91% responde que la única inmunoglobulina de 4 subclases es la IgG. Por supuesto que sí. Quinta pregunta. Esta es una pregunta que me sorprendió algunas respuestas que vi. No obstante, el 63% respondió bien. El BCR y los anticuerpos. Fíjense qué cortico el enunciado. Ustedes dicen que mientras más cortico, más sencillo. El BCR y los anticuerpos. La respuesta era, poseen una región de alta diversidad de aminoácidos encargada de reconocer antígenos. Las manitos, de las que les hablo mucho. La manito, antígeno, anticuerpo. La región, esta variable, ¡pum!, reconoce antígenos y tiene una alta diversidad de aminoácidos. ¿Qué es incorrecto y que sin embargo algunos alumnos respondieron? Por ejemplo, tuve respuestas como el BCR y los anticuerpos se expresan en la membrana plasmática de linfocitos B y T. O sea, hay alumnos acá que hoy, después de terminar la primera unidad del curso, consideran que los anticuerpos son producidos por las células T y que el BCR, o sea, después de todo, creo que hasta le falta un poco de más. Se llama BCR, B Cell Receptor, BCR. ¿Cómo va a estar en los linfocitos T? Luego se secretan por las células plasmáticas. Obviamente el BCR nunca se secreta. Están formados por 4 cadenas peptídicas con idéntico peso molecular. Es incorrecto, tienen 2 pesadas y 2 ligeras, o sea, 2 más pesadas y 2 menos pesadas. Y se codifican en la línea germinal. Claro que no.
en la línea germinal no están codificados, especialmente la región variable, el paratopo, es este resultado de la recombinación de segmentos génicos que ustedes conocen. Muy bien, por lo tanto, insisto, la gran mayoría respondió bien, pero encontré respuestas que me sorprendieron, como el hecho de plantear como opción que los linfocitos B y T tienen anticuerpos y BCR. Muy bien, continuamos entonces. ¿Todo bien con esta pregunta? Sí, doctor. Perfecto, Brigitte. Continuamos. Pregunta 6. Completar. Aquí la gran mayoría respondió bien. La infección con parásito estimula la secreción de gránulos ricos en leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, o sea, células que liberan gránulos. Ahí están mastocitos, eosinófilos, basófilos y, por supuesto, las respuestas eosinófilos. ¿Qué pasaría si yo les hubiera... Víctor, por favor, apaga el... Víctor. Disculpe, doctor, disculpe. Se había presionado. Víctor, discúlpeme, ¿usted es el representante de Ciencias Básicas? Sí, doctor, correcto. Acá estoy. Perdóneme, es que primero, es que lo conozco más por el apellido, discúlpeme primero. Sí. Y segundo, yo hice el comentario que usted estaba acá y hace un momento, tal vez lo podemos dejar para el final, algunos alumnos tenían dudas respecto, no al diseño del examen, sino a la configuración del hecho de que no puedan regresar en las preguntas, etcétera. Y pensé que tal vez usted podía aclarar, pero podemos dejarlo para el final, si le parece. Sí, claro, doctor. Mejor lo explicamos Genial. al final para que continúen con la reunión. Gracias. Ya le digo, No hay problema, doctor. El Víctor Andrés no lo conocía, me quedaba con el Hernández. Muy Sí, bien, no se preocupe, entonces, doctor. continuamos. Muy bien, pregunta 6, les digo les decía, una pregunta como esta. Ustedes me pueden decir, profesor, pregunta desestimada. Esa pregunta es ambigua. Si entre las opciones estuvieran eosinófilos y mastocitos. Esa pregunta había que cancelarla, porque ambas células producen leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, antiparásitos. Eso habría que cancelarlo definitivamente. Pero no existe esa opción, eosinófilos, y de ahí en adelante ninguna otra célula produce gránulos, ni macrófagos, ni linfocitos B, ni NK, ni linfocitos T. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 7. Una de las siguientes moléculas es un linfocito del sistema inmune innato con capacidad de lisar células tumorales. Primero, si es del sistema innato, B, TCD4 y TCD8 no son opciones. O sea, el profe me ha puesto una pregunta con solo 2 opciones. Él puso 5, pero son 2 nada más las que tienen sentido. Porque CD4, CD8, B, eso es sistema adaptativo. O sea, eso no lo voy a mirar. Entonces, a ver, ¿cómo es que tiene capacidad de lisis? Ese es la NK. Si hace 10 segundos yo dije que el eosinófilo lo que hacía era producir gránulos, obviamente es la NK, que es la que lisa. Además, la NK se llama asesina natural, mata. ¿Ya? Entonces, obviamente es la NK. 1 de cada 4 no logró identificar la NK. Estoy contento, el 75% sabía que era NK, pero 1 de cada 4 no. 1 de cada 4 no logra identificar que una célula del sistema inmune innato que mate es la NK. Bien, continuamos. ¿Alguna duda con esta pregunta? No, profesor. Pregunta 8. Una de las siguientes moléculas es responsable de la lisis directa, o al revés, es responsable directa de la lisis bacteriana. Este es el tipo de pregunta donde alguna respuesta alternativa no es aceptable, pero me refiero a que comprendo que, wow, sí, caramba, hay otras que es inaceptable. Aquí comprendo que, bueno, mira, el alumno reflexionó por este camino, no lo respondió bien, pero tuvo cierta reflexión. ¿A qué me refiero? Acá el 51% seleccionó lo correcto, C9, porque C9 es la que habla el foro. El viernes, ya aparte de lo que hablamos en todas las clases, el viernes había una diapo que solo era del resumen del complemento y donde yo insistí que había esta forma homopolimérica, incluso usé ese término, que no se lo tienen que saber, formado por C9, que es el que abre el hueco. C9 es el responsable directo. En el complejo de ataque a membrana está C5P, C6, C7 y C8, sí, claro. Pero el responsable directo
ese 9, el que abre el hueco, ese 9. El que abre el poro, perdón. Muy bien. Entonces, ¿por qué les decía? Porque a lo mejor varios alumnos pusieron C5. Bueno, el alumno reflexionó que C5, cuando se tiene el proceso proteolítico, se genera C5b e inicia la formación del complejo de ataque a membrana. O sea, es un razonamiento válido. No es la respuesta correcta, pero fue válido el razonamiento. Bueno, hubo quien me marcó C7, C8. Ahí no hay nada que pensar, ¿no? Pero bueno, comprendo, o sea, asumo que comprendan por qué ese 9, porque dice responsable directo de análisis, el que abre el huequito, ese 9. Correcto, ¿avanzamos? Pregunta. Profesor, una consulta. Si en el anterior no hubiera estado la parte directa, o sea, responsable directo, ¿hubiera habido más de una respuesta? ¿O? No, si yo no hubiera puesto directo, esta pregunta hubiera sido un desastre, Marcela. Sería la peor pregunta que jamás se ha hecho nunca. Porque el responsable de la lisis bacteriana son C9, C5, C6, C7 y C8. Sería una pregunta desastrosa, Marcela. Pero la pregunta no dice responsable de la lisis, dice responsable directa. Uno de los ejercicios, gracias por tu comentario, Marcela. Uno de los ejercicios que hacemos siempre en la sesión teórica, y no me dejarán mentir, es que abrimos las 35 preguntas del banco del cuestionario que hacen ustedes y vamos viendo no solo pregunta por pregunta, sino que hacemos justo lo que dice Marcela. A ver, esta pregunta es verdadera. ¿Qué pasa si la palabra esta la cambiamos por la otra? ¿O qué palabra ustedes quitarían para que fuera falsa? Justo lo que está haciendo Marcela, ¿no? Ese ejercicio lo hacemos todos los viernes, de alguna manera. Muy bien. Pregunta 9. La capacidad de reconocer antígenos con receptores de alta afinidad y especificidad es una propiedad del sistema adaptativo, claro que sí. La mitad respondió bien. Hay una cantidad importante de alumnos que consideraron que esta es una propiedad del sistema innato, que se caracteriza por tener, y eso está explicitísimo en la clase, en las clases, y además está ahí, y lo hemos reforzado muchas veces, porque de eso casi se habla toda la semana. El sistema inmune innato se caracteriza justamente porque sus receptores tienen baja especificidad, baja afinidad, reconocen PAMs, TAMs, ¿ok? O sea, para mí esta era una pregunta que estaba en la clasificación de preguntas simples. Esta es la pregunta donde yo dije, le estoy regalando un puntito. Solo la mitad respondió bien la pregunta. No es todos los linfocitos. ¿Por qué la respuesta no es la capacidad de reconocer antígenos con receptores de alta afinidad y especificidad? Es una propiedad de todos los linfocitos. ¿Por qué no? Porque ustedes pueden decir, sí, esa es una respuesta correcta, pero yo les digo que no. ¿Por qué no? Y el 74% acertó la respuesta. Muy bien. Pregunta 11. Esta es una pregunta que yo clasifiqué como de dificultad intermedia, a pesar de que revisándola creo que era de las más simples. Sin embargo, solo el 46% respondió bien. ¿Saben lo que sucedió el viernes en la reunión sincrónica que tuvimos extraordinaria? En esa reunión había una imagen que yo les mostré de las mismas que hemos visto en clase, donde sale la dendrítica y luego esa dendrítica induciendo los diferentes perfiles de diferenciación del linfocito T, TH1, TH2, TH17. En esa imagen, cuando lo discutimos el viernes, hubo un momento en ese debate que yo pensé para mis adentros. Acabo de darles la respuesta a una pregunta del examen. Porque yo dije en el debate, y bueno, en el caso de la interleuquina 12, cuando es secretada por la dendrítica, interactúa con el T virgen y estimula la diferenciación a TH1, se produce interferón gamma, y eso es evidencia de una relación entre las citocinas de tipo cascada. No solo se dijo el viernes, sino que además, mis estimados alumnos, y esto es muy importante, esto que les voy a decir, a la hora de hacer exámenes hay que coger un poco, en el mejor sentido, de maldad. Supongan que ustedes no sepan nada de inmunología, nada. Y yo les pregunte, cuando una molécula interactúa con una célula y hace que se produzca otra molécula, ¿eso es antagonismo, que significa contrario, sinergia, que significa potenciación, autocrino, que significa efecto para uno mismo, pleiotrópico, que significa que con varias células el efecto es diferente, o cascada,
cascada, yo actúo sobre ti y tú haces otra cosa. Es más, ya conociendo la cascada, el complemento, que como les enseñé en clase, Songo le da Borondongo y Borondongo a Bernabé, esto es cascada sin pensarlo. Yo repito esta pregunta, digo, caramba, que facilita, la puse en intermedia, pero realmente estaba muy fácil. Sin embargo, solo el 46% puso que esto era en cascada. En la clase de la sesión 1, y luego lo revisamos el viernes pasado, pero en la clase de la sesión 1 hay una imagen que viene TNF, macrófago, interleuquina 1, y dice efecto en cascada. Una citosina actúa sobre una célula para producir otra citosina. Por eso les digo que a veces les falta un poco, en el mejor sentido, de maldad. No sé nada de inmuno, nada, no sé nada, pero una célula, una molécula actúa sobre una célula para que produzca otra cosa. Eso es cascada. Vaya. Bien, continuamos. Hubo alumnos que me marcaron efecto autocrino. Autocrino. El prefijo autocrino, para mí mismo. La interleuquina 2, por ejemplo, se caracteriza por tener un efecto autocrino sobre el linfocito T. Él produce su propia interleuquina 2. Eso es autocrino, autocrino. Paracrino es sobre otras células. Y sistémico, bueno, ya saben, un efecto más global, muchas citocinas inflamatorias. Correcto. ¿Continuamos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Continúe. Perfecto. Pregunta 12. Gracias, Talía. Pregunta 12. A diferencia de las citocinas, las quimiosinas, o sea, ¿qué cosa las hace diferentes? Por cierto, recordarán que cada clase, y el viernes lo consolidamos aún más, yo les insistí en que tenían que saber comparar sistema innato adaptativo, MHC1, MHC2, linfocito T auxiliador, citotóxico, macrófago M1, M2, PCR y PCR, célula dendrítica inmadura, inmadura. Y les dije, eso va al examen, o sea, pongan ahí, el profe de inmuno nos dijo las preguntas del examen. Nos dijo que esto iba al examen. Por lo tanto, durante todo el examen hay mucha comparación, ¿verdad? Desde la semana 1 se lo dije. Continuamos. A diferencia de las citocinas, las quimiosinas, bueno, son determinantes para la migración celular, eso lo marcó el 73%. No es que las citocinas no influyan en el proceso migratorio, pero sin duda las quimiosinas son las reinas, les llamamos los master regulators del tráfico leucocitario. Lo hablamos así. Bueno, ¿qué cosas tienen en común? Que son proteínas de bajo peso molecular, ambas. Que tienen alto peso molecular, ninguna de hecho. Que requieren de receptores, ambas, obviamente. Y que se agrupan en familias en base a su estructura, ambas. De hecho, más de una vez les he dicho, las citocinas y quimiosinas, especialmente las citocinas, se estudian sobre todo por su familia funcional, no por su familia molecular. ¿Correcto? ¿Por qué? Bueno, yo no les voy ahora a estar hablando de cuál es la estructura de todas las citocinas que pertenecen a la familia de la interleuquina 2. Eso es un montón. O lo más valioso para mí no es que conozcan la estructura del interferón tipo 1 y tipo 2, sino que conozcan la diferencia funcional. Eso lo hablamos muchas veces. Pero bueno, en cualquier caso, el detalle que había que resaltar es que las quimiosinas son las reinas de la migración celular. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Continuamos? ¿Podemos continuar, por favor? ¿Talía? Muy bien. Esta es otra pregunta, mis estimados alumnos. Y esto que estoy haciendo con ustedes, fíjense, lo hago, bueno, no solo con ustedes, siempre lo he hecho, para que ustedes no solo aprendan o consoliden los temas de inmuno, sino para que, insisto, cojan un poco de maldad a la hora de hacer el examen. Miren esta pregunta. La vía JAK-STAT, ni siquiera les puse la vía más común para señalizar por citocina. Pude haberlo puesto así, pero dije, no, les voy a poner de frente. La vía JAK-STAT es muy relevante en la transducción de citocina, de las señales de citocina. Esta vía de señalización intracelular, y venían 5 opciones. Una de ellas dice, induce la translocación del factor de transcripción STAT del citoplasma al núcleo. El 73% efectivamente marcó. Tengo respuestas donde lo que puso el alumno fue, trasloca NF-κB al núcleo. Habiendo 3 vías, STAT,
NF-κB y MAP quinasa, ¿cómo pueden, o sea, por qué relacionaron, por qué no se fueron incluso, ya digo, por la parte más de la maldad? La maldad, se llama Jack Stats. Aquí dice Stats, esta es la respuesta. Digo, suponiendo que no se supiera la respuesta, que no tiene por qué. Pero hay un tema de maldad un poquito a la hora de responder. Luego las otras opciones, insisto, incluyen el NF-κB, que evidentemente es una vía alternativa, no es la de Jack Stats. Y luego mencioné distractores acá que no tienen nada que ver, como la actividad proteolítica de caspasa 1, la acción del proteasoma, y la última dice no involucra factores de transcripción que se traslocan, que sería la opción más extrema, ¿no? De que ni siquiera hay traslocación, como en la MAP quinasa. La vía MAP quinasa no lleva traslocación al núcleo de factores de transcripción, ya está en el núcleo del factor, no se tiene que traslocar. ¿Alguna duda con esta pregunta? La gran mayoría acertó la respuesta. Bien. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes antígenos resultará más inmunogénico y en qué población? Ustedes quieren que yo les diga algo. Esta fue la pregunta que más me llamó la atención del tipo de respuesta que recibí. Por varias razones. Primero, porque me parece que quedó donde tocamos el tema. Luego, en otros momentos del curso, en el viernes, en la consolidación, y más aún, en un seminario dedicado solo a senescencia inmunológica. En esa actividad, en el seminario, que insisto, yo no estoy evaluando seminario, pero ustedes, el seminario les complementa el conocimiento. Si algo estoy seguro que salieron ustedes sabiendo de ese seminario, más allá de que si el timo involuciona, que si las células B y la NK, la dendrítica, más allá de eso, un resumen de ese seminario es: la respuesta inmune en el adulto mayor es diferente, está deprimida. Es difícil vacunar a un adulto mayor. Sin embargo, la respuesta, que obviamente era el antígeno más inmunogénico, es la proteína S de un virus, en este caso obviamente SARS-CoV-2, en adultos jóvenes. Sin embargo, insisto, el 43%, el 43% que no respondió aquí, estoy exagerando, siempre hubo diferencia, pero sobre el 40% puso que era la proteína S en ancianos. En ancianos, o sea, en otras palabras, vacunar a un anciano es facilito. Oye, la respuesta inmune de los adultos mayores es espectacular, por favor. En cuanto usted le pone una proteína, ¡puf!, la respuesta es excelente. Justo lo contrario de lo que le hemos tratado de transmitir, justo lo contrario. Eso realmente me dio un piñazo en la nariz, me confundió. Este es el tipo de pregunta que yo puse de carácter intermedio, no sé por qué, porque realmente es muy simple. Claro, anticuerpo monoclonal humano, imposible que sea inmunogénico, prácticamente nada. Glicolípido, ya cuando ustedes vean aquí glicolípido, ni sigan leyendo, porque no son proteínas. Vamos a buscar las proteínas. Aquí dice proteína S y anticuerpo monoclonal. Lo demás ni lo leo, porque los glicolípidos nunca van a ser más inmunogénicos que una proteína. ¿Ya? Y en este caso, entre estas tres, el anticuerpo humano, obviamente, es esencialmente autólogo, no va a ser casi nada inmunogénico, incluso aunque se usa desde el punto de vista terapéutico y puede tener algunos pequeños detalles que lo hagan diferente o lo que sea, pero esencialmente es autólogo. Por lo tanto, el problema está entre estas dos. Y lo que habría que discernir era entre joven y anciano. Ustedes saben qué yo creo. No me tienen que decir nada, pero ustedes saben lo que yo creo. En el fondo de mi corazón iba a decir que ustedes no saben muy bien qué cosa es inmunogénico. Ustedes dijeron, ¿cuál es más inmunogénico? Es la que más daño hace. En los adultos mayores hay más problemas con el SARS-CoV-2. Esta es la respuesta. Piensen si no fue eso lo que ustedes los llevó a responder, porque es la única explicación, se los confieso. Yo creo que el problema es que ustedes dijeron, SARS-CoV-2 anciano, así, eso le hace daño a los viejitos. Esta es la respuesta. Es lo único que puedo explicarme a mí mismo. Bien, ¿quedó claro? ¿Podemos avanzar, sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. No solo teníamos menos de la mitad de la promoción, Talía, sino que muchos se han ido, Talía. O sea, hay algunos alumnos que además consideran que lo que estamos haciendo no tiene sentido, Talía. Fíjate qué interesante. ¿Ya? Continuamos.
Pregunta 15. Se determinó la secuencia de aminoácidos en los anticuerpos policlonales aislados del suero de una persona infectada. Uy, el profe mira que habla. Claro, el profe quiere enseñarle cosas interesantes, aunque sea en un examen. La secuencia de aminoácidos en anticuerpos policlonales. Y a la pregunta concreta, ¿en qué región de los anticuerpos hay más diferencia en los aminoácidos? En los CDR. O sea, los aminoácidos para ustedes, y me dicen si no, porque así lo he tratado de transmitir de la manera más elemental posible. Los aminoácidos son una persona con las manitos levantadas. Las piernas, la región FC. La cintura, la región bisagra. Los brazos, la región FAB. Las manos son los paratopos. Y los CDR, las huellas dactilares, que hacen que cada anticuerpo sea totalmente diferente de otro. Lo hace único, porque ahí hay más diferencia en la composición de aminoácidos que en ninguna otra región de un anticuerpo. Y me marcó el 12% CDR. El 12%. Muchos pusieron FAB. Ahí se acercaron un poquito, pero FAB es una región relativamente más grande que el CDR, que es la zona. Si yo no les hubiera puesto CDR o les hubiera puesto en vez de CDR paratopo, hubiera sido paratopo, pero no puse paratopo. Puse FAB, FC, transmembrana, que no tiene nada que ver con los anticuerpos en este caso, bisagra y CDR, las huellas dactilares. Hay un gráfico en el PPT, que lo vimos en su momento en la sesión sincrónica, donde están los CDR. Bueno, yo les dibujé los CDR en la clase, aquí en la sesión sincrónica, las manitos, y son 3 CDR en una región, 3 en la otra, 3 son 12, pero aquí hay 6 iguales que estos 6. Y los CDR son las huellas dactilares, lo que hace un anticuerpo más diferente que ningún otro. Es el punto, desde el punto de vista estructural, que más lo diferencia. Y decía que hay un gráfico de barras donde está la variabilidad de aminoácidos entre CDR1, CDR2, CDR3. Eso está en la sesión teórica. Casi hasta ahora mismo, hasta ahora, yo podría buscar lámina por lámina dónde está cada una de estas respuestas. Lámina por lámina. Aquí no hay, profe, yo no tengo el Avas, yo no busqué el Janeway. No, no, no. Lámina por lámina. Yo les puedo mostrar dónde están estas respuestas. Lámina por lámina. Y no tengo que ir a las clases de... No, no, no. Yo puedo abrir ahora mismo el PPT del viernes, donde yo resumí todo. Y lámina por lámina les puedo enseñar dónde están las respuestas. Bien. Pregunta 16. ¿Están conmigo? ¿Continuamos? Sí, doctor. Sí, Continúe. Excelente. Al purificar anticuerpos del suero... perdón. Disculpe, en la anterior pregunta dijo algo de los paratopos. Sí, dígame. ¿Me podría explicar, por favor? No, yo lo que dije era que acá, si en vez de poner CDR, yo hubiera puesto paratopo, de todas estas zonas, definitivamente el paratopo era la que tenía una mayor variabilidad en la composición de aminoácidos, pero quise ser todavía más específico y no puse paratopo, puse CDR, que es el extremo, digamos, de la zona del anticuerpo de más especificidad, diferencia en la composición de aminoácidos. Son las huellas dactilares del anticuerpo. Lo que hace que cada anticuerpo sea diferente del otro, más que nada, es esa zona CDR, que define el punto exacto de unión con los antígenos, específicamente con los epitelios. Eso fue lo que comenté, Aileen. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Pregunta 16. Este es otro tipo de pregunta que es, por eso no está esta que voy a mencionar dentro de las respuestas fáciles, porque es una pregunta que lleva, no mucho, pero un poquito de razonamiento por ahí. Dice, el profesor también, como digo, Mauricio me dice, doctor, ¿por qué no considerar el FAB y los CDR? Porque los CDR forman parte del FAB. Pero yo te estoy diciendo, Mauricio, que el FAB es más que el CDR y especialmente la región de anticuerpos donde habría mayor diferencia no es en el FAB como un todo, es en los CDR, Mauricio. Digo, Mauricio fue el que preguntó, ¿no? Mauricio. Es en los CDR. O sea, si tú comparas el CDR y el FAB, no sé por qué puedes escoger el FAB como opción. Cuando el CDR o los CDR son exactamente aquella región de mayor variabilidad, especialmente el CDR3.
Pero bueno, obviamente yo no iba a entrar en esos detalles. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la pregunta 16. Al purificar anticuerpos del suero, esta es una pregunta muy bonita. Es el tipo, a ver, los exámenes son una oportunidad para aprender, para decirles cosas que en la clase no da tiempo. Al purificar no para decirle cosas que no sepan, ¿no? Y que no hablo de eso, sino para contextualizar la pregunta de manera interesante, a eso me refiero. Al purificar anticuerpos del suero usando una columna de exclusión molecular, que a lo mejor la han oído hablar en bioquímica, a lo mejor nunca, y tú dices, ay, ¿esto qué cosa es? Yo nunca he oído de esto. No importa, no tienes que haber oído de eso, yo te lo estoy enseñando. Yo te estoy diciendo que cuando tú haces eso, se colectan primero de esa columna los anticuerpos más grandes. Esa es la pregunta. O sea, ¿cuáles son los anticuerpos grandes? La IgG, la IgE, la IgA, el IgD, la IgM, que son 5 anticuerpos unidos. Es un monstruo molecular enorme. Un monstruo. Ese es el más grande. ¿Qué cosa es una columna de exclusión molecular? Uy, ya un día, si quieren, nos sentamos una tarde, nos tomamos un café y yo les cuento. Ya menos han oído por alguna vez ese término. ¡Ah, caramba! Mira, de esta manera se pueden purificar anticuerpos. ¡Qué interesante! Incluso no pueden aislar los IgM, porque son los que primero salen, mira, porque son los más grandes. Aquí lo único que había que saber, mis estimados alumnos, es que la IgM es la más grande de todas las inmunoglobulinas. Eso es lo único que había que saber. Y solo el 44%, ustedes saben que la gran mayoría puso IgG. No sé por qué. IgG hubiera sido si yo les hubiera puesto una columna de proteína A. Eso es otra historia. Pero IgM es el más grande de todos. La columna de exclusión molecular tiene como huequitos, digamos, en la matriz. Y las moléculas van entrando por los huequitos. Pero la IgM, pobrecita, es tan grandota que no cabe por los huequitos y se va. Y sale primero que las demás. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Entienden por qué era IgM la respuesta? Los anticuerpos de mayor peso molecular. IgM, no hay nada que pensar. Son 5 anticuerpos unidos entre sí, ¿o no? Sí, doctor. ¿Sí o no? Muy bien. Continuamos. Pregunta 17. Una paciente con elevada susceptibilidad a infecciones vaginales, mucosa, es sometida a un estudio inmunológico que detecta muy poca producción de una inmunoglobulina. ¿Cuál cree usted que sea? Bueno, la mitad dijo IgA. Yo también pensé que iban a responder más IgA, porque IgA es la inmunoglobulina por excelencia relacionada con las infecciones, con las reacciones a nivel mucosal. ¿Ya? Muy bien. Aquí me falta una M. Inmunológico. Muy bien. Pregunta 18. Para incrementar la capacidad de un anticuerpo monoclonal, oigan, IgG humanizado. ¿Esto lo saben de seminario? Claro. Yo no les estoy evaluando lo que es un anticuerpo monoclonal humanizado. No, eso se evaluó en la sesión 2 de seminario. No es eso lo que yo les pregunto. Pero como yo sé que ya ustedes saben, les hago el cuento de que un anticuerpo monoclonal humanizado, uno quiere cambiarlo. ¿Para qué? Para que cambie su función, para que tenga más acción sobre la NK, para que el NK actúe de manera más eficaz, para que haga mejor ADCC. No importa. Lo importante es que tiene que ver con la función del anticuerpo. ¿Qué región uno modificaría para modificar la función de un anticuerpo? FC, que es las piernas, la región que tiene que ver con función. Muchos me pusieron FAB o CDR, la distribución fue heterogénea, o para topo, eso tiene que ver con reconocimiento, pero con función, FC, entonces para incrementar la capacidad de un anticuerpo X, de hacer algo diferente, ¿qué modifico? A FC, porque la región FC es la que hace que un anticuerpo cumpla una función determinada. Bien, ¿alguna duda sobre esta pregunta? ¿Continuamos? Continúe, por favor. Muy bien. Pregunta 19, perdón. Una de las siguientes afirmaciones corresponde al sistema inmune innato. Dice,
Interesante que me di cuenta luego que esta pregunta y una que vimos antes estaban muy relacionadas, porque anteriormente yo les decía algo del sistema adaptativo y decía posee receptores de alta afinidad, qué sé yo, y aquí es el sistema innato y esa es una opción al revés. Pero bueno, eso no importa, es lo mismo de dos maneras. Dice, una de las siguientes afirmaciones corresponde al sistema innato. Realmente esta era una pregunta para poner como fácil, pero bueno. Incluye células mieloides como parte de su población, o sea, tiene neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, ya. Otras opciones. Posee receptores de alta afinidad y especificidad. Esta fue la opción que más escogieron, lo que me confirma con respecto a la pregunta anterior, ambas combinadas, que ustedes no tienen todavía claro que el sistema inmune innato no reconoce con alta afinidad y especificidad. Cosa, además, que está en letras negras grandes en la primera lámina, donde se describe el sistema inmune innato. Ahí dice, características del sistema inmune innato. No tiene memoria, respuesta inmediata, tiene receptores de baja afinidad y especificidad. Eso está escrito ahí. Solo el 35% dijo que tenía células mieloides. Y insisto, lo que más me preocupa es que la mayoría dijo que era porque tenía receptores de alta afinidad y especificidad. Las otras opciones son, solo incluye linfocitos, obviamente no. Respuesta de, esto también me lo respondieron. Miren, respuesta de memoria más rápida y eficaz que la primaria. Esta fue una respuesta que escogieron decenas de alumnos. O sea que hay decenas de alumnos hoy que consideran que el sistema innato tiene memoria. A pesar de que en la clase yo les hice el siguiente cuento, díganme si no. Un macrófago, cuando ve una bacteria, le dice, hola bacteria, soy un macrófago, te voy a fagocitar. Cuando pasan 6 meses y el macrófago vuelve a ver a la bacteria, le dice, hola bacteria, soy macrófago, te voy a fagocitar. Porque el macrófago no se acuerda, él no tiene memoria de haber interactuado con la bacteria. Ciertamente hablamos de una memoria evolutiva, el macrófago viene capacitado para actuar de la mejor manera posible. Eso queda claro porque él viene con la evolución entendiendo clarísimo lo que es peligroso. Pero una vez que reacciona contra lo peligroso, la segunda vez lo hace igual, la tercera lo hace igual, él no gana en memoria. Y el ejemplo que pusimos es este que les conté, hola bacteria, me llamo macrófago. Eso lo hablamos en clase. Muy bien. 35% de aceptación o acertación, no sé cómo se dice ahí, de acertar. Muy bien. El sistema, claro, Mauricio. Claro, Mauricio, tienes razón, sí, claro. El sistema innato tiene células mieloides y linfoides y el adaptativo solo linfoides. Claro que sí, Mauricio. Muy bien. Gracias. Entonces, número 20. Un alumno de medicina comete un error en su evaluación semanal al decir lo siguiente. Usó una frase mal usada. Él dijo, para controlar las infecciones bacterianas es muy importante la actividad de IgG. Si hubiera dicho IgG estaría bien, porque la IgG opsoniza bacterias, activa el complemento, así que no es IgG. IgM, tampoco, la IgM neutraliza, la IgM activa el complemento, así que hubiera estado bien. Macrófago, por supuesto que no, el macrófago, claro que es importantísimo para controlar bacterias, así que el alumno hubiera respondido bien. Complejo de ataque a membrana, obviamente no, si eso forma un poro, mata a la bacteria ya. ¿Qué pudo haber dicho el alumno mal? Obviamente la NK, porque la NK nunca va a matar una bacteria, no puede matar una bacteria. La NK mata a la célula nuestra infectada con un virus, con una bacteria, a una célula tumoral, sí, pero a la bacteria, no. Entonces aquí lo que él dijo mal fue decir NK. Muchos me pusieron IgG, por ejemplo. Muchos pusieron IgG. Y la IgG es importantísima para controlar una infección bacteriana. Muy bien. ¿Avanzamos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien. Los macrófagos, aquí viene otra comparación de esa que les dije que había que estudiar. Los macrófagos M1 y M2
Secretan TNF. No, claro que no, eso es el M1, que es proinflamatorio. Secretan TGF-beta. No, ese es el M2, que es anti-inflamatorio. Controlan la inflamación. Ni loco. El M1 es una fiera inflamatoria. El M2 no. El M2, como ustedes saben, y así lo hablamos en clase, viene con una escoba, barre el terreno, recoge los cadáveres, le pasa un pañito al tejido, pone flores y recuperó la homeostasis. Ese es el M2. Pero el M1 es una bomba inflamatoria. Y lo otro, tiene elevada capacidad bactericida. Es M1 esencialmente. ¿Qué hacen los dos? Los dos fagocitan. Los dos fagocitan. Uno para batallar contra la bacteria, por ejemplo, y el otro para comerse el debris, limpiar, pasar un pañito, que quede todo limpio, brillante, como digo, sembrar una florecita y que el tejido vuelva a su condición de función ideal, ¿no? Recupere la homeostasis. Por lo tanto, acá lo que hacen los dos a la vez, ambos, perdón, como elemento común es fagocitar. Si ustedes revisan el audio de la clase donde está esa diapo, y posiblemente la del viernes, estoy seguro, yo lo dije así como lo estoy diciendo. Bien, continuamos. El Toll-like receptor 4 reconoce el EPS en bacterias gram negativas. El Toll-like receptor 3 lo que reconoce es ARN viral. Por tanto, en los macrófagos, fíjense que ustedes no tenían que saber lo que reconoce el receptor 4, lo que reconoce el 3, no, eso se lo digo yo, a pesar de que está en la clase, pero no importa, yo se lo voy a decir. Aquí lo único que yo quería evaluarles era si ustedes habían entendido que aquel Toll-like receptor que reconoce, por ejemplo, bacterias, está en membrana, mientras que el reconoce ácidos nucleicos está dentro de la célula. Porque como decíamos en clase, las bacterias o los virus cuando infectaban se desnudaban dentro de la célula. Ellos no iban con el ácido nucleico colgando en la sangre. Ellos se desnudan dentro de la célula. Y dentro de la célula es donde tienen que estar moléculas como el Toll-like receptor 3, el 9, el 7, ¿ya? Efectivamente, la respuesta es el TOL4 está en membrana y el TOL3 está dentro de la célula, en el endosoma. Casi un poquito más de la mitad respondió bien y por ahí hubo respuestas dispares, ¿no? O que ambos están en la membrana plasmática o ambos en el endosoma. No me acuerdo si alguien habló de confieso, de la membrana mitocondrial, espero que no. Y lo de la distribución clonal, que saben que es una propiedad típica del sistema adaptativo, no del innato. Por lo tanto, ni hablar de distribución clonal. ¿Bien? ¿Alguna duda con esta pregunta? Les insisto, lo que estamos haciendo, mis estimados alumnos, no es solo revisando el examen para que ustedes digan, uy, ahí me equivoqué, ahí no. No, estamos haciendo algo más. Estoy una vez más consolidando los conocimientos más significativos de la unidad 1, mis alumnos, porque si esto no está sólido, cuando empecemos a hablar de hipersensibilidad, de autoinmunidad, de inmunodeficiencia, de cáncer, va a ser más difícil, porque yo voy a asumir que esto se lo saben. Yo no voy a volverles a contar esta historia. Por eso yo quería que estuviera la gran mayoría por acá. Bien, continuamos entonces. Pregunta 23. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, pregunta 23. Esta fue una pregunta esencialmente desastrosa, si lo queremos ver así. La ausencia del componente C1 del complemento C1 inhibe. Las opciones eran la formación y actividad del complejo de ataque en membrana. No, C1 está aquí y por aquí hay dos vías más del complemento que pueden activar el complejo de ataque en membrana. La proteólisis de C2 y C4 tampoco, porque no hay C1. No hay proteólisis por la vía clásica, pero por la vía de las lectinas, la manosa binding lectin activa la proteólisis de C2 y C4, así que se sigue proteolizando. Las convertasas C3 y C5. Hombre, no, profe, si eso no tiene nada que ver, eso es más abajo en la zona común del complemento. Si no hay C1, la vía de las lectinas, la vía alternativa, seguirá activando a C3 y C5. Eso no tiene problema. La producción de opsoninas y anafilotoxinas tampoco, porque deriva justamente de las convertasas. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál era? La activación del complemento mediada por anticuerpos. Mis estimados alumnos, lo único que había que saber acá era que C1 tiene que ver con la vía clásica que se activa por anticuerpos.
por IgG-IgM. Si no hay C1, no hay vía clásica. No hay, porque no se puede activar el complemento si no hay C1 con anticuerpos. O sea, los anticuerpos IgG-IgM son los que llevan a la activación de C1, a la deposición de C1 y de ahí a la activación de lo demás. Pues lo que faltaría es la vía mediada por anticuerpos, que es la vía clásica. 2 de cada 10 alumnos, o sea, 1 de cada 5, asoció C1 con la activación del complemento por anticuerpos. ¿Bien? ¿Quedó clara esta pregunta? Aquí hubo respuestas dispares, diversas, quiero decir, cualquiera. Hubo respuestas de todo tipo. Todas las opciones fueron seleccionadas por algún alumno. ¿Ya? Y además, fíjense que acá hay un término importante. Inhibe, no dice reduce, porque si yo hubiera puesto reduce, profesor, pero el complejo de ataque membrana se reduce porque hay una vía que no se activó. Pero yo no puse reduce, yo puse inhibe, no existe, no funciona, lo inhibió. ¿Ya? 24. ¿Correcto? ¿Podemos avanzar, sí o no? Sí, doctor. Muy bien. 24. La deficiencia de una de las siguientes moléculas solo afectará la actividad. Segundo, por favor. Ya. Bueno, la deficiencia de una de las siguientes moléculas solo afectará a una de las vías del complemento. Miren, aquí otra vez había que tener un poco de igualdad. ¿Cuál es la molécula más rara de todas esas? Vaya, incluso en el diseño riguroso de una pregunta, esta no es la más adecuada porque siempre... Déjenme, oigan lo que les voy a decir. Para hacer una pregunta con el absoluto rigor y calidad, ustedes saben que incluso debería cumplirse que el largo de cada opción sea parecida. Si tú haces una pregunta de 5 opciones y la respuesta es la opción más cortica o la más larga, ya eso, no es la mejor pregunta. Bueno, esta pregunta yo la hice así, y no con mala intención, ni mucho menos contrario, ni con mala ni con buena, sino porque las moléculas diferentes en el complemento tienen nombres más grandes, no me he quedado de orden, factor B, propertina, en fin, son nombres grandes. Y la respuesta era justo el factor D, que está en la vía alternativa, ¿ya? C3 está en las 3 vías, en la parte común. C2 y C4 está en la vía clásica y la vía de las lectinas, y C5 también en la zona común. O sea, factor D de a calle. Es más, por decantación. El 3, no, si el 3 está en yo tengo en mi mente lo que el profe me puso en la clase, que era como una mariposita así, de las 3 vías y una vía común así. Y C3 está en esta partecita. Así yo me imagino a C3 aquí, así que C3 no es. C5 está en esta partecita, tampoco es. C2 y C4 no, tiene que ver con 2 vías. Esa parte sí se la tenían que saber, que tiene que ver con 2 vías. Ahí el más raro es factor D. Yo ni me acuerdo que debe ser este. No, el 29% fue el que marcó un factor D. Bien. Pregunta 25. Los linfocitos T auxiliadores, una vez más viene la comparación entre auxiliadores y citotóxicos. No está explícito acá, pero lo que lleva en esencia es una comparación, ¿no? Los linfocitos T auxiliadores de enunciado corto. Fíjense, esto es enunciado corto en una pregunta más complicada, que yo consideré más complicada, para que ustedes vean que el largo del enunciado no define, ¿no? Pero bueno, los linfocitos T auxiliadores, el 65% dijo que expresan CD3, CD4 y TCR, correcto. Las otras opciones eran: completan su maduración en la médula, ni soñarlo. Expresan CD3, CD8 y TCR, ni soñarlo. Reconocen antígenos proteicos expresados en MHC1. Hombre, no, profe, estos son los citotóxicos. Secretan granzima y perforina. Ni loco, esos son los citotóxicos. Así no había muchas oportunidades realmente. Definitivamente era esta la respuesta. Hay 2 diapositivas que están en la sesión 6 y que por supuesto llevamos el viernes a la consolidación. 2 diapositivas que dicen: ¿qué tienen en común los citotóxicos y los auxiliadores? Segunda diapositiva: ¿qué diferencia a los citotóxicos de los auxiliadores?
Esas dos diapositivas están de alguna manera volcadas en esta pregunta. Bien, continuamos. La molécula MHC2. Opciones. La respuesta correcta, que solo escogió el 45%, es presenta epítopes proteicos lineales a los T auxiliadores. MHC2, T auxiliadores. Pero vamos a ver qué más puso el profe. Se expresa en todas las células nucleadas. No, hombre, no, esas solo están en las presentadoras de antígenos, o sea, las profesionales, dendríticas, las B, los macrófagos, ya. Incluye en su estructura la beta-2 microglobulina. No, hombre, no, esa es MHC1. La MHC2 es alfa y beta. Nada que ver con beta-2 microglobulina. Presenta antígenos intracelulares a los TCD4. No, son antígenos fagocitados, endocitados, los intracelulares, o sea, los que vienen de virus, de bacterias que infectan o de un tumor. Esos van en MHC1. Si no, no hiciera falta la presentación cruzada y todo ese problema. No, no, no. Permite el reconocimiento y lisis de células neoplásicas. Obviamente no, profe, no nos quiera confundir. Esto lo hace un citotóxico, no el CD4. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es esta. Por ahí algunos marcaron esta, porque vieron CD4, esto mismo es. No, no, no. Los antígenos intracelulares se presentan en MHC1. Los fagocitados, los endocitados van en MHC2. Eso lo vimos bastante bien en clase. Lo recalcamos en revisión después. Y eso nos dio pie para hablar entonces del fenómeno de presentación cruzada, que también se evalúa en este examen. Bien. Próxima pregunta, 27. ¿Alguna duda con esto, por cierto? ¿Avanzamos? Avance, profesor. Muy bien, Lupe, gracias. Linfocitos, otra vez, una preguntita que pretende entender alguna célula en particular. Comparar. Los T reguladores. Miren lo que pasó aquí. Ustedes me dirán, a lo mejor, no, profe, usted está haciéndose marañas en la cabeza. Yo creo que esto que les voy a decir fue lo que pasó. Escuchen. Los T reguladores, la respuesta correcta es, se originan en el timo y los ganglios, obviamente. 26%. Ustedes saben lo que respondió la mayoría. Expresan FOXP3 y secretan interferón gamma. Estoy muy seguro que la mayoría miró y dijo FOXP3, esta es. No leyeron después del I, el I para allá ni lo miraron. Expresa FOXP3. Y secreta interferón gamma. Imposible. Ah, si dijera, expresa FOXP3 y secreta I10 y TGF-beta, pero interferón gamma, que es una bomba inflamatoria, que es TH1. O sea, no es posible. Y la mayoría marcó esto. Ah, expresa FOXP3 es esta. No leyeron del I en adelante. No lo leyeron. Porque si lo hubieran leído, no hubieran marcado esa opción. Correcto. 1 de cada 4 reconoce que los T reguladores vienen de la tolerancia central en el timo y luego se generan también en la en los ganglios por la tolerancia periférica. Esto, hay una imagen así en la lectura, en el PPT, y lo vimos el viernes. Una imagen así que tiene T regulador aquí en el medio. Timo, fíjense que me acuerdo así como si le estuviera viendo. Timo y ganglios linfáticos. Y el T regulador aquí. Bien. Y dice, por cierto, expresa FOXP3, se produce interleuquina 10 y TGF-beta, eso lo dice. Muy bien. Tienen siempre origen tímico. Ya yo les dije que cuando ustedes vean la palabra siempre, tiemblen. Siempre, nunca, jamás. Uy, eso me preocupa. Y efectivamente no es correcto acá. No expresa TCR, falso. Todos los linfocitos T expresan TCR. O alfa beta la mayoría, o gamma delta, un % pequeñito. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 28. Instrucción TB. Instrucción TB. ¿Para qué es importante? Eso lo vimos en la primera clase, no, en la segunda, perdón, cuando hablamos de anticuerpos y linfocitos B, y lo vimos en la clase de la semana 6, cuando entendimos otra vez, o mejor, perdón, no otra vez, mejor, la dinámica de la respuesta inmune, especialmente adaptativa, y ahí reforzamos la idea de la instrucción TB, que la vamos a ver en la sesión 12 cuando hablemos de vacunas. Otra vez, ¿para qué sirve la instrucción TB? Para que los TCD4 contribuyan al cambio de clase de anticuerpos, también a la maduración de la afinidad, aquí no está,
y a la memoria de los linfocitos B. Eso lo dijimos y lo recalcamos más de una vez. Opciones que escogieron. Los TCD8 contribuyen al cambio de clase, papá. Si ustedes ven TCD8, no es obviamente porque la única que hace instrucción de B, solo CD4, permite que la célula B reconozca antígenos con su BCR y se active. Hombre, no. La célula B es más, antes de que ocurra la instrucción, ya ella tiene que reconocer los antígenos. Es más, si el antígeno no es proteico, ella lo reconoce y se activa, aunque no hay instrucción TB. No, a ella le da igual, ella va a producir IgM. Ella la instrucción TB no le sirve para eso. Lo que decía, permite que se diferencien a plasmática y secreten IgM. Y la última, que por cierto, no es un número despreciable, los alumnos que escogieron esta opción. La instrucción TB permite que los citotóxicos se activen, los TCD8 se activen y desarrollen su actividad citotóxica, que de todas posiblemente sea la menos aceptada o acertada. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, esta imagen de este fenómeno, insisto, está en la semana 2, está en la semana 6, está en el examen, en la consolidación del viernes y les voy a pedir disculpas porque lo van a volver a ver en la semana 12. Otra vez cuando hablemos ahí de vacunas, de inmunoterapia, otra vez vamos a hablar de instrucción TB y de lo importante que en una vacuna haya proteína. Eso lo hablamos ya, pero lo vamos a ver mejor en la sesión 2. Pregunta 29. Complete. Los linfocitos T auxiliadores de tipo TH2 secretan y estimulan a los, secretan IL-4, estimulan eosinófilos, puede haber puesto otra célula. Por ahí las demás no eran válidas, por ahí hubo quien me puso macrófago M1, claro que no, los TH2 estimulan macrófago M2, no macrófagos M1. ¿Ya? Eso no solo quedó claro, a lo mejor en la imagen, hay una imagen donde está TH1, TH2, ahí está el resumen, sino que además incluso en aquella diapo donde dice qué cosa es un macrófago M1 y M2, ahí hay unas flechitas así, que dice interferón gamma M1, interleuquina 4 M2. Busquen lo que está en la diapo. Les confieso, porque ya total a esta altura da igual, que a pesar de que yo, como es lo correcto, les insisto que no estudien exclusivamente por las diapos, que revisen el libro, aunque yo les digo eso, todo el examen está en las diapositivas, todo absolutamente, cosa que no es a lo mejor lo ideal. ¿Ya? Pregunta 30. Si un antígeno, otra vez la misma historia de la introducción TB, lo que he puesto de otra manera. Si un antígeno vacunal es de naturaleza glicolipídica, ay, profe, pero usted no, la clase de vacuna es la semana 12, no importa, pero ya les he dicho 1000 veces que si un antígeno no es proteico, no estimula la T y no hay instrucción TB. Eso es lo que les estoy poniendo acá. Correcto. Si un antígeno vacunal es un glicolípido, entonces no será reconocido por el PCR. No, hombre, no, profe, si el PCR reconoce cualquier cosa, ácidos nucleicos, azúcares, cualquier cosa, ya. No induce secreción de IgM. No, profe, a la vez que lo reconoce, si hay IgM, claro que sí. Estimula, si un antígeno es glicolípido, estimula los T auxiliadores, ni soñar, nada que ver con los T. O, con los T alfa beta, ya les dije que no me quiero meter en el mundo de los gamma delta y presentación en CD1, porque esta inmunología que yo les enseño, que ustedes no creen, es básica. Hay un mundo de la inmunología que no vemos acá. Entonces, aquí hay verdades que yo las doy por 100% absoluta, pero no son tan así. Pero bueno, ahí vamos. La otra opción es estimular el cambio de clase para producir IgG. Claro que no, porque es un lípido, no estimula cambio de clase. Esta pregunta 30, la respuesta correcta es que no induce memoria, por supuesto. Esta pregunta 30 y esta pregunta de 28 es la misma pregunta de dos maneras diferentes. Este es el tipo de cosa que después que yo termino el examen digo, uy, le pregunté lo mismo 2 veces. No importa, vamos a consolidarlo en 2 preguntas. Pregunta 31, ya llegamos a las preguntas difíciles, o desde la 30, no me acuerdo, 31 ese. ¿Ya? Llegamos a lo difícil del examen, la parte terrible del examen. Vamos a ver cuál era la dificultad de estas preguntas. Primera,
El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interacción entre interleuquina 6 y su receptor. Profe, perdón, el tocilizumab, yo creo que eso lo estudiamos en el seminario de la semana 2, pero usted dijo que no iba a evaluar el seminario. No, claro, yo no estoy evaluando el tocilizumab. Yo les estoy diciendo qué cosa es el tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interacción entre IL-6 y su receptor. Esa es mi pregunta. ¿Qué hace algo que bloquee la unión de IL-6 con su receptor? ¿Tiene efecto proinflamatorio? No, imposible, profe. Si la IL-6 es inflamatoria, si usted la bloquea, no tiene efecto proinflamatorio. Ah, ya. No tiene efecto sobre la inflamación. Sí tiene efecto sobre la inflamación, profe, ya. Estimula la vía JAK-STAT y estimula MAP-kinasa. ¿Cómo es posible, profe? Si usted me está diciendo que está bloqueando al receptor, no estimula ninguna vía, al contrario, la inhibe. ¿Cómo va a estimular alguna vía si el receptor está bloqueado? No, claro que no. ¿Cuál es la respuesta? Tiene efecto inflamatorio. En la clase número 1, y espero que no me dejen mentir, en la clase 1, y después lo dije varias veces, en la clase 1, donde vimos el tema de las citocinas, bueno, realmente la sesión 2, porque la clase 1 no nos dio tiempo, en esa sesión yo les dije, les doy una recomendación, cojan un papelito, un post-it de esto, verde o rojo o amarillo, que quieran, y pongan citocinas antiinflamatorias, IL-10, TGF-beta, IL-35, ¡pum!, lo pegan en la computadora. Papelito número 2, citocinas inflamatorias, IL-17, interleuquina 6, interleuquina 1, TNF. Cogen y lo ponen en otro papelito, en la computadora. Porque en todas las clases y en el examen yo les voy a preguntar sobre alguna citocina inflamatoria o antiinflamatoria. Aquí, todo aquel que tuvo el papelito, yo espero que haya respondido bien. Porque lo único que había que saber es que si usted bloquea a la IL-6, de unirse a su receptor, el efecto es antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque la IL-6 es inflamatoria. Esta pregunta yo asumí que era muy difícil para ustedes. Y realmente difícil. Ah, por ahí, porque digo tocilizumab, que es un anticuerpo que se usa en terapia, que ya lo conocen del seminario, pero no importa, igual se los pongo y entonces, bueno, puede sacarles un poquito de paso. Pregunta 32. ¿Está bien lo del tocilizumab? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Sí, doctor. Avance. Gracias, Talia. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interacción. 32. En una proteína viral, escuchen, ustedes saben que esta es nuestra proteína S del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que la usamos en todas las clases porque de pronto ya estoy hasta aquí del virus, pero cada vez que hablo de una proteína, hablo de la proteína S del SARS-CoV-2. Hasta aquí. ¿Bien? En una proteína viral, los epítopos que son lineales y crípticos a la vez, pueden ser reconocidos por... Vamos a recordar de qué hablamos. Epítopo lineal, por ejemplo, este de aquí, que ya saben que es un aminoácido detrás de otro. El aminoácido 10, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, eso es lineal. ¡Pum! En la secuencia primaria de una proteína, epítopo lineal, ya. Epítopo conformacional, que aquí no se habla de él, pero bueno. Conformacional, estas bolitas de acá, donde no es el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no, es el aminoácido 7, 14, 32 y 48, que están muy cerquitas entre sí. Eso es un epítopo conformacional. Críptico, es las agujas del reloj, lo vimos así en clase, las agujas del reloj, ¿hasta ahí puede llegar un anticuerpo? No, porque tiene un cristal delante. Críptico, está escondido, está dentro de la estructura de la proteína, es crípticamente expresado, ahí guardadito, ya. En una proteína viral, los epítopos lineales y crípticos, como las agujas del reloj, que son lineales, pero escondidas, podrían ser reconocidos por, bueno, linfocito NK y soñar. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto es para nada. Este es solo, ya. Anticuerpos, imposible. No llegan, no pueden ver el críptico, no pueden. Está detrás del cristal. Linfocitos B, más o menos la misma historia. BCR, está detrás del cristal. No puedo encontrarlo, ya. Linfocitos B y T. Bueno, ya acabo de decir que los buenos son, así que B y T imposible. Respuesta correcta, los T. Hey, ¿por qué los T pueden reconocer lineales y crípticos? Bueno, lineal
porque obviamente los T solo reconocen lineales. Eso queda clarísimo. Ahí no hay nada que hablar en MHC. Ya. Críptico, pero ¿cómo el T puede ver el palito, profe, si está detrás del cristal? Es que esta proteína es fagocitada por una dendrítica, por un macrófago, y viene justo lo que les conté más de una vez, los proteasomas, los sistemas de procesamiento de proteínas, que son, coge el chorizo, entra, y está el proteasoma u otros sistemas de procesamiento con unas, ¿cómo se llama? Con unos cuchillos, yo les decía así, picoteando en pedacitos la proteína, y cuando la pica en pedacitos, que la desnaturaliza. Este palito de aquí adentro ya no es críptico, ya está ahí, se ve. Lo que el anticuerpo pobrecito no puede verlo, porque el anticuerpo ve todo esto. ¿Correcto? Entonces, lo que puede ser reconocido, si es lineal y críptico a la vez, o sea, los epítopos pueden ser reconocidos solo por los linfocitos T, solo por los T. Esta es una pregunta difícil, lo confieso. Esta sí puede ser una pregunta difícil, que lleva el concepto de críptico, de lineal, de razonar el procesamiento antigénico. Puede ser difícil, ya, difícil, está bien, pero había que poner preguntas difíciles. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quedó clara la pregunta? Doctor, yo tengo una duda. La pregunta porque yo soy... Francesca, no te escucho, discúlpame. ¿Ahora sí? Ah, mejor, Francesca. Ok, ya. Justamente yo coloqué como opción el linfocito B porque a mí me había quedado claro en clase que usted mencionó que los linfocitos T en específico, sus epítopes como tal son lineales. Entonces yo descarté completamente el críptico, pero todavía no entiendo cómo es que el linfocito B no podría tener los epítopes crípticos. O sea, sé que no lo reconoce, pero no entiendo. Francesca, vamos otra vez al reloj como antígeno. La manera de, imagínate que el reloj es una proteína, ¿no? Con todas las vueltas que quiero tener, estructura secundaria, terciaria, lo que sea. Un epítopo lineal, ¿sabes lo que es? ¿Te quedó claro? Lineal es una secuencia de proteínas donde el aminoácido está uno detrás de otro. Lineal, aquí. Sí, lineal. Sí, una línea así. Conformacional tiene forma. Las bolitas estas, que son aminoácidos que no están uno detrás de otro, sino que en la conformación secundaria y terciaria de las proteínas, asumo que lo hayan estudiado ya en bioquímica, si no, igual ya yo se los conté, en esa conformación espacial son aminoácidos que quedan cerca y conforman un epítopo conformacional que es reconocido por los anticuerpos. Hasta ahí está bien. Los crípticos, Francesca, déjame ver si esto me permite dibujar. Sí, creo que sí. Imagínate que esta es la proteína, Francesca. El epítopo críptico está metido aquí, Francesca. Los anticuerpos no lo pueden ver. Está escondido dentro. Está metido dentro del reloj, Francesca. Son las manecillas del reloj que tienen un cristal delante. En una proteína no es un cristal, son otros aminoácidos que lo enmascaran. Está guardadito dentro de la proteína, Francesca. Un anticuerpo o el receptor de célula B no lo puede ver, Francesca. No lo puede ver. Eso está explicado igual en la clase, en la sesión 2. Pero bueno, ¿qué sucede, Francesca, con las células T? Que esta proteína viene una dendrítica, un macrófago y cutuplum, la fagocitoma. No solo la proteína, en general puede ser al virus entero. Bueno, pero ya tiene la proteína dentro, es lo mismo. Y las células que luego van a mostrar eso en los linfocitos T, y eso también lo vimos en clase, pues esa proteína, como decía yo, como si fuera con un cuchillito, sistemas de proteasomas, sistemas proteolíticos, deshacen la proteína, Francesca, la convierten en pedacitos, que se llaman epítopos. Pedacito, que van a ir MHC1 o MHC2. Pedacito. Si son más chiquitos, de 8 a 11 aminoácidos, MHC1. Más grandecito, MHC2. ¿Ya? Uno de esos pedacitos, Francesca, perfectamente puede ser este epítope críptico. Perfectamente, porque la proteína se deshace, Francesca. Ya ahí el críptico se fue. Ella se expone completamente, se pierde toda la conformación y se pica en pedacitos, Francesca. Y este pedacito finalmente lo puede ver un linfocito T.
El B nunca, porque el B lo que reconoce es esto de acá, que siempre va a haber la partecita de afuera, o lineal o conformacional. ¿Quedó más claro ahora, Francesca? Sí, doctor, gracias. Genial. No, gracias a ti por la pregunta. Pregunta 33. La variabilidad en la secuencia de aminoácidos. Con este tema de fitocrítico hay otros conceptos que tienen que ver con tolerancia. Yo no me metí en eso. Hay todo un mundo de dominancia y criticidad, que es otra historia. Aquí estamos viéndolo la parte más simple posible, ¿no? Pero bueno, creo que quedó claro el concepto. Vamos allá. 33. La variabilidad en la secuencia de aminoácidos presentes en los CDR de la cadena ligera, esta es la clave de todo, ligera de los anticuerpos depende de. ¿Y por qué digo que es la clave? Porque la gran mayoría marcó esto. Y en la cadena ligera no hay acción de TDT. Si recuerdan, y eso está en una diapo así, ¡pum!, como una bomba, la cadena pesada tiene la capacidad, por acción de la enzima RAC recombinasa, de coger VDJ, unir, VDJ, unir, VDJ, unir. Y TDT le dice, un momentico, cuando vayas a unir VDJ, un momentico, vamos a poner nucleótidos al azar, vamos a generar mutación. Y les he dicho varias veces, loco, las mutaciones dan cáncer. No, aquí es maravilloso. Mientras más mutaciones, el anticuerpo es más diferente del resto. Eso es genial. Tiene que haber, si no hay RAC, es un desastre y lo estudiaremos en su momento, más adelante. Pero bueno, es RAC y la TDT poniendo nucleótidos al azar. En la cadena ligera no es así. En la cadena ligera solo funciona RAC. Y en clase y en la consolidación dijimos, entonces, ¿por qué cuál de las dos cadenas contribuye más a la variabilidad de aminoácidos en el paratopo, en este caso en los CDR? ¿Cuál contribuye más a esa diversidad? ¿La pesada o la ligera? No, profe, la pesada, porque hay RAC, hay TDT. La ligera no, porque la ligera, además hay VDJ, segmento. En la ligera no, solo hay VJ y para colmo no hay TDT. Entonces, la clave de esta pregunta era ligera y la respuesta era la actividad de RAC. Insisto, el resto en su mayoría puso la actividad de RAC y TDT. TDT no funciona en la cadena ligera. Correcto. ¿Alguna duda? Yo les sugiero que hagan el siguiente ejercicio. Con esto que hemos visto, vayan otra vez de vuelta, ni siquiera todas las clases, vayan al PPT que yo les mandé después de la consolidación, para que ustedes miren y digan, Dios santo, pero ¿cómo yo no respondí esta pregunta? Si estaba aquí en la página número 43. A pesar de que yo cuando mandé el PPT dije, no quiero ningún alumno que estudie exactamente por el PPT, pueden haber preguntas fuera que a lo mejor A pesar de que yo dije todo eso. Muy bien. Pregunta 34. Escuchen, esta es una pregunta difícil. Claro, yo digo, el examen no estaba para 20, que ustedes digan, hoy, profe, cualquiera saca 20. No, para 20 no estaba. Pero para aprobar, de sobra. ¿Cuál de las siguientes proteasas, esto está en una diapo, así, ¡puf!, también, pero bueno, ¿cuál de las siguientes proteasas usted inhibiría para reducir la secreción de interleuquina 1 beta por los macrófagos M1? Me dio por poner los macrófagos M1. Pudo haber sido otra célula, ya. Convertasa C3. Hombre, no, si eso es del complemento. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Convertasa C5, igual del complemento, ¿no? Caspasa 3. Caspasa 3. Eso nunca lo hemos visto. Eso lo vimos en biología, en el primer ciclo, que me acuerdo que era de la apoptosis celular. Esa es la caspasa 3, y ya. No tiene nada que ver con esto, ya. Y granzimas. No, la granzima es lo que secreta el NK y el CD8 para matar, ya, ¿no? Para activar apoptosis. Ya, no, era caspasa 1, ¿verdad? Si eso estaba en la diapo, donde está el inflamasoma, que es el sistema supramolecular que se encarga de activar la interleuquina 1 beta, que se transcribe. Díganme si esto que voy a hacer ahora ustedes ya no lo han visto. La interleuquina 1 beta se transcribe inmadura, tiene una partecita que sobra, que la hace inmadura, y viene el proteasoma, especialmente con caspasa 1, y ¡pum!, le pica esta manito, y ya la interleuquina 1 beta es madura. ¿Bien? Esa es la respuesta. Eso que yo acabo de hacer, lo hice en clase.
Eso de la manito que cuelga y la caspasa que te corta la manito y la interleuquina 1 beta ahora es madura. Busquen los videos. Pregunta 35. Cuando las células dendríticas detectan un proceso de carcinogénesis, o sea, hay algo peligroso. Recuerden que el peligro no es solo virus, bacterias, parásitos, no. Es pérdida de la homeostasis tisular y un cáncer acaba con la homeostasis tisular, con la estructura, la función del tejido, ya. Cuando la dendrítica detecta la carcinogénesis y se da cuenta que hay algo peligroso, obviamente madura, ¿no? ¿Qué significa que madura? Incrementa expresión de MHC1 y 2, presentación de antígenos, y migra ¿a qué ganglio? Al más cercano, por eso dice tejido mamario. Por eso esta pregunta tiene su cosita, ¿no? Y lo hemos visto en clase también, porque más de una vez les he dicho, imagínense una dendrítica que detecte un cáncer de mama, ¿dónde va a ir? Al ganglio más cercano, al axilar, ¿ya? Pero bueno, incremente MHC1 y 2 y migra al ganglio axilar. Hay alumnos que me pusieron incrementen MHC1 y 2 y migran al timo. Incrementan MHC1 y 2 y migran a los inguinales, reducen MHC1 y 2, que no tiene sentido, y hubo alumnos que me pusieron que, bueno, depende cómo lo hayan razonado, pero creo que quedó claro, ya no les voy a contar y seguro me van a dar la razón. Me pusieron que incrementa la capacidad fagocítica y migra a los ganglios. Una de las características de la dendrítica madura es que pierde la capacidad fagocítica. Y yo se los conté de la siguiente manera para hacerlos entender. Yo soy una dendrítica y estoy en el supermercado y con mi cámara fotográfica o mi teléfono tomo fotos de los productos que me parecen interesantes para contarle a mi esposa. O sea, yo estoy fagocitando información. Y luego yo migro a mi casa. Si cuando yo migre con mi teléfono, ya todo este cuento yo se lo hice, con mi teléfono, yo voy tomando fotos por el camino, o sea, voy fagocitando por el camino, entonces una foto de una mariposa, de una, no sé, de una casa bonita, de un árbol que ha florecido. Cuando llego a la casa, le digo a mi esposa, espérate que tengo como 500 fotos, déjame ver las que son importantes. Entonces eso hace la dendrítica. La dendrítica captura información y dentro de las cosas que gana cuando madura es no fagocito más. Me voy con este mensaje para el ganglio más importante. Esto es lo importante. Todo lo demás es secundario en este momento. ¿Ya? Entonces me parece, y eso está así, ¡puf!, en el PPT, que la dendrítica madura pierde su capacidad fagocítica. Pregunta, ¿alguna duda? Pregunta 36. Yo les sugiero, mis estimados alumnos, esta es una sugerencia general, a lo mejor algunos dicen, no, pero no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, les sugiero que vayan, oigan lo que voy a decir, parece loco, porque dirán, que vayan a los sincrónicos del viernes. En los sincrónicos del viernes yo nunca logro reunir más de 200 alumnos, nunca, y lo he conversado con la delegada. No van, no sé por qué, pero no van. Muy bien. Y ahí es donde yo hago todos estos cuentecitos. Todos esos cuentos yo los hago ahí. Bien. Un anticuerpo monoclonal que neutralice la actividad de la molécula C3A tendrá el siguiente efecto. Si neutraliza C3A, esto es del complemento, una anafilotoxina. Es lo que yo tengo que saber. Estimula inflamación. ¿Qué efecto tendrá? Antiinflamatorio. Ya es eso. Claro, ya. Si el C3A estimula inflamación, ya. Proinflamatorio imposible, porque C3A lo que hace es estimular la inflamación, bloquea la fagocitosis, no, ese C3B, que es la opsonina. Activa fagocitosis, tampoco, ese C3B. Bloquea MAC, no hombre, no, que tiene que ver MAC, MAC es C5, C6, C7, C8, C9, no tiene nada que ver. C3A es una anafilotoxina inflamatoria, por lo tanto, si yo la bloqueo, obviamente bloqueo la inflamación. 37. Aquí la respuesta fue muy pobre el resultado de esta pregunta. Muy pobre. Y lo único que había que saber es que C3A es inflamatorio. Si usted neutraliza C3A, si C3A no funciona, la inflamación disminuye. Yo no digo que no haya inflamación en el organismo, pero aquella que está mediada por C3A está deprimida, seguro en Cuba. Así decimos en mi tierra, seguro en Cuba. A lo mejor ustedes dicen seguro en Perú también. Bueno, pregunta 37.
¿Cuál de las siguientes moléculas se expresa en células que inhiben la respuesta inflamatoria? Miren, aquí también, este es el tipo de pregunta que yo catalogué como difícil porque dije, se tienen que aprender por ahí moleculitas a lo mejor, bueno, pero difícil no es. Sobre todo porque obviamente FOXP3, que está en las T reguladoras y que les hizo cometer el error atrás, FOXP3 está en la reguladora, por lo tanto se expresa en células que inhiben la inflamación. CD4, ¿no? Si CD4 está en los linfocitos T-asociadores, en los TH17, en los TH1 que son inflamatorios. CD3 está en todos los linfocitos T. BCR, nada que ver con esta historia. Bueno, sí, es una célula B, pero tiene otras funciones. O sea, es una célula B, no, se expresa en la célula B, perdón. Y el TCR, al igual que CD3, se expresa en todas las células B. Aquella molécula, que una vez más es la que tiene la forma más rara en la pregunta. Aquella molécula que se expresa en células que inhibe la inflamación, obviamente es FOXP3, o sea, la que está en las células reguladoras. Pregunta 38. Estamos llegando al final. Para que los linfocitos CD8, TCD8, se activen al reconocer antígenos tumorales que han sido fagocitados por la dendrítica, tiene que ocurrir lo siguiente. Presentación cruzada de antígenos en MHC1, claro que sí. La dendrítica fagocita. Como es fagocitado el antígeno, naturalmente va a MHC2, pero la dendrítica es una célula especial y parte de los epítopos los cruza metafóricamente hablando, y los presenta en MHC clase 1. Eso es presentación cruzada. Gracias a eso, el test citotóxico ve a los antígenos tumorales, porque la dendrítica, que es especial, le muestra el CD4 y ya, o endocitado, lo que sea. Presentación cruzada en MHC2, eso no existe, la presentación cruzada en MHC1. Presentación de antígenos fagocitados en MHC2, eso es estimulado CD4, no tiene nada que ver con los CD8. Presentación de antígenos intracelulares en MHC2, eso tampoco ocurre, va en MHC1 normalmente. Y presentación de antígenos intracelulares en MHC1, eso activa la CD8, sí, pero no contra los antígenos tumorales. Los antígenos tumorales tienen que, a no ser que el tumor sea la dendrítica, que el cáncer sea ella, eso es otra historia. Pero no es el evento normal que ocurre, o común. ¿Ya? 39. Esta de la presentación cruzada también tuvo un éxito, pero fíjense que ya nos movemos en preguntitas que no sean temas que no hayamos visto. Si ustedes tienen claro el concepto de presentación cruzada, lo responden. Pero bueno, es un poco más difícil. Esta otra dice, si un individuo tiene una inmunodeficiencia innata, que es un concepto que estudiaremos en la sesión 8 por ahí, o 9, no recuerdo. Si un individuo tiene una inmunodeficiencia innata que impide la expresión de CTLA4, se afectará. CTLA4 es una señal inhibitoria. El hombre no tiene una señal inhibitoria. Listo. ¿Qué se afecta? La regulación negativa de la respuesta, porque le falta la señal inhibitoria. Se afecta el reconocimiento de antígenos. No, hombre, no, si eso es PCR. Se afecta la activación y diferenciación de los linfocitos T. Tampoco. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con señal 1 y 2, esencialmente señal 2, y 3, porque es la diferenciación que tiene que ver con citocina. Se afecta la diferenciación de los T auxiliadores, especialmente aquí era T en general, lo mismo que les conté. La secreción de interleuquina 2, inducida por CD28, tampoco. CD28 es una señal positiva y CTLA4 es negativa. ¿Está bien? Entonces, insisto, incluso en clase, más de una vez les dije, cuando vimos este tema, esto lo vamos a retomar cuando hablemos de cáncer. La inmunoterapia en cáncer hoy se basa esencialmente en bloquear CTLA4, PD1 y PDL1, las señales negativas, porque cuando usted las cancela, el linfocito está más activo y puede combatir mejor el tumor. Eso es hoy la esencia de la inmunoterapia en cáncer, que la vamos a estudiar en el curso. Eso lo hablamos más de una vez. Bueno, esencialmente lo único que habría que saber aquí es que CTLA4 es una señal negativa. Hay una imagen en el PPT de la clase donde CTLA4 tiene unas rayas rojas gordas así
y CD28 tiene una cruz, un más positivo verde así, porque ambas, por cierto, reciben la señal de CD80 y CD86. Lo único que CD28 es una señal positiva y CTLA4 negativa. Es más, me acuerdo de algo. En la clase yo les expliqué de la siguiente manera. Cuando la célula dendrítica le da señal 1, señal 2 y señal 3 al linfocito T, le dice después, linfocito T, así lo dijimos en clase, ¿ya estás activado? Sí, ven acá. Y le hace así, ¡pum! Y le clava un puñal. Y el linfocito T sale con un puñal del ganglio. Ese puñal que es la señal de CTLA4. Esto te lo clavé acá, crack, linfocito T, porque en una semana quiero que te mueras. Y el linfocito T sale a combatir con el puñal aquí sangrante y en una semana se muere. Así lo explicamos en clase. Ya, CTLA4 es una señal negativa. Si no está, la regulación negativa, el acto de apagar al linfocito, se afecta. Y acabamos con la pregunta 40, que es una pregunta interesante. Simple en esencia, pero interesante de razonar. ¿Cuál de las siguientes moléculas usted cuantificaría para conocer si una vacuna incrementa la frecuencia de los linfocitos T que lisan células? O sea, es fácil. Linfocito T que mata, esos son los CD8. ¿Cuál es pim, pim, pim? CD8. ¿Por qué no es CD4? Porque esos son los auxiliadores que no lisan células infectadas. ¿Por qué no es CD3? Porque CD3 está en todos los linfocitos, no solo en los citotóxicos. ¿Por qué no es TCR? Porque está en todos los linfocitos. ¿Y por qué no es BCR? Hombre, porque están los B que no matan a nadie, pobrecito, lo que hacen es producir anticuerpos. O sea, es una pregunta interesante, pero tan simple en esencia que lo único que había que saber era linfocitos T capaces de lisar. Esos son los TCD8 citotóxicos. A ver, ¡pum! Esta es la respuesta. Muy bien, mis estimados alumnos. Mira, aquí tenemos a la profe Priscilia también. Me alegra mucho que los profes del seminario hayan podido participar acá. Muy bien. ¿Alguna duda adicional que quieran antes de que, bueno, le demos la palabra al representante de Ciencias Básicas para aclarar aquellos puntos? Doctor. Sí, Ailín, dime. Sí, disculpe, en el caso de los epítopos que estábamos hablando de la pregunta, no sé si podría volver a esa pregunta. Voy allá. Está más abajo, creo, doctor. Sí, había la evidencia que el F1 había sido usado. ¿Tú dices lo de lineal y críptico y eso? Sí, doctor. Espérate. ¿Y dónde está eso? Voy a tenerlo que poner en el buscador de pronto. Este es otro pedido. Aquí está. Dime. Sí, en ese caso y en esa pregunta nos hablan de una proteína viral, pero no nos especifica si está o no desnaturalizada. Por ejemplo, yo lo puedo tomar como una proteína viral que está desnaturalizada. Y en ese caso no podría actuar el anticuerpo. Pero, ¿por qué tú interpretas que está, o sea, de dónde tú interpretas que está desnaturalizada? Supongo, por ejemplo, cuando leo la pregunta, ¿no podría ser eso, doctor? También podría ser otra alternativa. No sé, si tú quieres. No sé. En una proteína viral, los epítopos lineales críticos pueden ser reconocidos por... Claro, pues sí tiene razón en los linfocitos T, si yo asumo que la proteína no está desnaturalizada. Porque si está desnaturalizada, como usted habló del críptico, entonces el anticuerpo puede ser, sí puede ser reconocida por esta, o sea, puede... Pero ¿de dónde tú sacas que está desnaturalizada? No, digo, o sea, depende... Si estuviera... perdón, ya te entendí. Tú me quieres decir, profesor, ya te entendí, perdóname. Tú me quieres decir, profesor, si en esta pregunta usted hubiera puesto en una proteína viral desnaturalizada, los epítopos lineales, sí, es verdad, podría ser, pero no dice esto. Pero sí, tiene razón. Lo que pasa es que una proteína viral desnaturalizada es aquella que tú trabajarás en el laboratorio, porque para desnaturalizar una proteína hay que ponerle calor o algún agente, un solvente orgánico o algo para desnaturalizarla, ¿no? O sea, tú dices una proteína que tú estás trabajando y que quieres ponerla para una vacuna o algo, sí, correcto, sí. Lo único que no lo dice la pregunta, pero si lo dijera, sí tienes razón. Ahí sí los linfocitos B podrían reconocerlo
porque el epítope críptico se expone. Efectivamente, Aileen. Ahí sí, tienes razón. Ok, doctor, gracias. Ya entendí tu comentario. Excelente. Gracias, Aileen. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, insisto, bueno, no sé si los profes del seminario querían precisar algo. Ya al inicio yo hablé un poquito del desempeño en seminario y que yo creo que en general este tiene que ser un punto de quiebre, estos resultados, un punto de quiebre para la próxima unidad, para el desempeño de ustedes en la próxima unidad, en sesiones de seminario también, porque las calificaciones no son muy prometedoras, especialmente aquella que viene de la actividad procedimental, donde ustedes tienen que participar en clase. E incluso en la conceptual veo, a diferencia de lo usual, veo muchos espacios en blanco de alumnos que no hacen el pasito y luego no solicitan recuperar. Ya de eso hablamos. Y luego, no sé si algún profe seminario quiere hablar de esto específicamente y luego darle la palabra, por favor, al doctor Hernández para que precise algunos temas que comentaron los alumnos, pero más que nada, no del examen, sino del diseño de las pruebas, de que si pueden regresar o no, ese tipo de cosas. No sé, tienen la palabra. Yo en lo personal terminé ya, digamos, de los temas que quería conversar. No sé si quiere algún profe de seminario comentar algo. Si no, el doctor Hernández, por favor. Doctor, ¿qué tal, doctor de León? Mucho gusto. Sí, dígame. Justo lo que había mencionado sobre el diseño de las preguntas, el diseño del examen. El examen, como les hemos explicado anteriormente a ustedes y a los alumnos, ustedes saben que se les pide las preguntas en base al orden de dificultad, y ese orden de dificultad está catalogado de, digamos, una dificultad menor, media y alta, ¿no? Y es justamente en este orden de dificultad, eso quiere decir las más fáciles primero, la dificultad intermedia luego y la dificultad más alta al final del examen, que el aula virtual aleatoriza del grupo de preguntas que mandan los docentes y finalmente el alumno recibe, digamos, en bloques las preguntas. Eso quiere decir de que no todos los alumnos van a recibir las mismas preguntas, digamos, fáciles en el mismo orden, sino que van a estar aleatorizadas. Quiere decir que tal vez la primera pregunta que manda el docente de la dificultad fácil la reciban tal vez un alumno en la pregunta 8, otro alumno en la pregunta 5, otro alumno en la pregunta 7, pero siempre dentro de ese mismo primer bloque. El siguiente bloque de media es igual y el último bloque de dificultad alta es igual. Eso quiere decir que las preguntas están, digamos, construidas y se contienen dentro de sus bloques de dificultad. Entonces, como ya han visto, dentro de la resolución del examen, el orden se respeta. O sea, el orden se respeta a la hora de dar el examen. No es que a mí me tocó una pregunta muy fácil, muy difícil primero, me tocó una pregunta muy difícil en el primer bloque. Eso no puede darse. ¿Ok? Porque eso el aula virtual está configurado para que las preguntas más sencillas aparezcan primero, independientemente del orden interno, las preguntas medias después y las preguntas de dificultad alta al final. Y es por eso que se ha decidido, según las indicaciones también del departamento académico, y también para favorecer o en todo caso mantener la meritocracia y la idoneidad del examen, el hecho de que no se pueda retroceder en las pruebas. Porque si bien, claro, todos los alumnos me pueden decir, me pueden jurar y rejurar de que ellos no copian, de que ellos no ven otro tipo de recursos mientras que se está dando el examen, ustedes saben que las dificultades para monitorizar estos exámenes son altas. Nosotros tratamos de dar las mejores herramientas a los docentes para que supervisen sus grupos, pero sin embargo no podemos tampoco simular cómo sería un examen dado presencialmente, porque la supervisión es mucho mejor. Y si bien ustedes, como les digo, me pueden rejurar y jurar que hacen todo su examen solamente con los conocimientos estudiados, sin pestañas abiertas, sin Google Drive abierto, sin el WhatsApp abierto, ya hay evidencias, nosotros hemos encontrado evidencias, algunas un poco más groseras que otras, de justamente actitudes de plagio durante el examen. Entonces no es que
nosotros estemos haciendo esto por puro gusto o estemos haciéndolo porque nos da la gana, sino que es una directiva para salvaguardar la integridad del examen, conociendo y teniendo en cuenta estas actitudes que han tomado algunos elementos del alumnado y que lamentablemente, como dicen, por la falta de pocos o por la falta de unos pocos, se perjudican muchos, ¿no? Porque tenemos que tomar, obviamente, estas medidas de manera equitativa y de manera, digamos, igual para toda la promoción y para toda la facultad, ¿no? Entonces, esto ya se ha hablado, ya se ha discutido anteriormente, ya se les ha comunicado con anterioridad también de estas disposiciones y en conversaciones con el tercio y conversaciones con sus mismos delegados, se ha llegado al acuerdo de que los alumnos van a dar el examen con este tipo de navegación secuencial. Eso quiere decir de que no puedan retroceder, ¿ya? Antes se trató de implementar otro software, no se pudo implementar lamentablemente por falta de logística y ahora esta es la opción que estamos optando para tratar de salvaguardar la integridad del examen parcial. Porque como ustedes saben, ustedes están estudiando una carrera en medicina. A pesar de todas las dificultades que estamos pasando por la pandemia, por el tema de la virtualización, nosotros no podemos bajar nuestro nivel ni nuestro estándar de enseñanza, ni tampoco podemos bajar ni dejar meollar la calidad de profesionales que van a salir egresados de nuestra facultad. Entonces, tenemos que poner no solamente un nivel de exigencia en la parte académica, sino también un control de calidad para que las personas que están estudiando con nosotros no solamente demuestren que saben, sino que realmente sea una demostración válida. Porque es muy fácil dar un examen copiándose, compartiendo respuestas, darlo en grupo, etcétera, y engañar, por así decirlo, al sistema para luego pasar el curso. Pero al final el único que se está engañando es uno mismo, porque va a salir luego con un cartón que dice que es médico o cirujano, va a irse a sus serums y no va a saber nada. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes, y esto se lo voy a decir en alguna oportunidad a todas las promociones, quiero que reflexionen si realmente el problema de dar el examen, o en todo caso el problema que se está suscitando, es realmente con la navegación, con el tipo de navegación, o es un tema de, como ha dicho muy bien el doctor De León, que no están consolidando adecuadamente los conocimientos, que muchos alumnos no están dando sus pasos, que son herramientas que ustedes tienen que llevar para consolidar los conocimientos y las bases de los cursos para seguir avanzando en los cursos siguientes. Ahora que ya pasamos, por ejemplo, a la primera unidad, ¿qué me garantiza a mí de que los primeros conceptos están bien sentados como para pasar a la siguiente unidad? ¿No? Entonces, yo no creo que el tipo de navegación o el tipo de examen esté influenciando o les esté dificultando el proceso de aprendizaje. Un examen van a darlo 1000 veces. De acá, en sus 7 años de carrera, van a dar un montón de exámenes. Y todos van a tener, muy probablemente, diferentes formas, ya sean prácticos, ya sean en seminario, como pasitos, ya sean como exámenes parciales finales. Y todos hacen una sola cosa, que es medir los conocimientos que ustedes han logrado consolidar a lo largo de todo el ciclo, a lo largo de todas sus clases. Entonces, si yo he consolidado adecuadamente mis conocimientos por el uso del sistema de aula invertida, por las lecturas que me dejan mis docentes, por mis reuniones de seminario en donde trato de solucionar las dudas que todavía me han quedado, si después de haber hecho todo eso, consolido mis conocimientos, ya no interesa si es que a uno le preguntan de forma, hasta incluso te podrían preguntar de forma oral, con una entrevista o un examen escrito para desarrollar, y el conocimiento debería estar ahí. Entonces yo no veo como una necesidad, y esto ya por eso les he dicho, se ha discutido no solamente con ustedes, sino también con el departamento académico, el de cambiar el modo de examen a un examen no secuencial. ¿Ok? El aula virtual nos garantiza de que todos los exámenes que se están dando, todos están viniendo por bloques y en orden. Y si ustedes tienen bien el conocimiento, no importa si les ponen 5, si les ponen 10 o si les ponen una pregunta por vez y luego ya no pueden regresar. Supuestamente eso les está evaluando en qué grado han consolidado adecuadamente sus conocimientos, ¿no?
Y eso les va a permitir posteriormente saber también en esta reunión de consolidación qué conocimientos que yo pensé que había consolidado están bien y qué conocimientos están mal. ¿Ok? Igual cualquier duda, cualquier incomodidad, cualquier cosa, ustedes como alumnado pueden canalizar esas cosas a través de tanto sus delegados de año, sus delegados generales o incluso el tercio estudiantil, que para eso están esos organismos y esas figuras estudiantiles. Finalmente, para ya cerrar la reunión, quisiera que también consideren esta prueba, estos resultados como una lección para realmente darle la importancia a cada curso que merece, ¿no? Hemos visto que muchas veces pues uno se encuentra con un curso que es difícil o un curso que le cuesta y los demás cursos repentinamente ya no interesan, ¿no? Le prestan más atención a un curso que a otro. Y eso no puede ser, estamos llevando los cursos en paralelo. No podemos dejarle o restarle importancia o prioridad a un curso simplemente porque o no tiene tanto creditaje o no me parece tan importante o no me gusta. ¿Ok? Porque todo eso ya es responsabilidad propia del alumno. Y eso sí les voy a pedir con bastante ímpetu que puedan reflexionar acerca de eso. Muy bien, doctor de León. Yo por mi parte creo que no tengo más que agregar. Excelente, excelente, doctor. Muchas gracias por las precisiones. Jimena y María Fernanda, ¿querían comentar algo, por favor? Jimena. Sí, doctor, yo quería comentar algo, y es que creo que primero es como, se me hace muy, no sé, como me gustaría darle el agradecimiento al doctor Víctor, no sé si es doctor, porque creo que es de las primeras veces que entra alguien a los Zooms y nos puede dar una explicación, ¿no? También decirles que, pues, creo que la mayoría de mis compañeros y a mí, el orden, pues sabemos que no se puede retroceder las preguntas y creo que eso todos los teníamos claro. Firmamos un consentimiento. Para mí, el único problema fue que no venían como en orden de dificultad y eso me restó tiempo porque yo, para hacer mi examen, cuando antes no había el tema del retroceso, primero veía cuál era la más fácil, la más difícil, le daba una chequeada al examen completo y luego recién hacía el examen. En cambio ahora, como dijeron que iba a ser pues primero las más fáciles, luego las intermedias y luego las difíciles, no podía hacer esto, pero se suponía que lo iban a poner en orden, pero no ha venido en orden. Inclusive si hubiera venido en el orden que usted nos mostró, así como usted nos dijo que es relativo el tema del orden de dificultad, pues si hubiera venido en el orden que usted nos ha mostrado el día en la consolidación de hoy, hubiera estado excelente, pero no ha venido en ese orden. María Fernanda, discúlpame, este orden es el del examen. Yo estas preguntas las saqué de los 3 bloques que están en el examen. A eso me refiero. O sea, entre bloques pueden variar, ¿no? El primer bloque puede venir desordenado para evitar los temas de plagio que hay entre los alumnos. Pero no ha venido en los bloques, Fernanda, al último. Lo que acabamos de ver, María Fernanda, las 10 primeras preguntas eran fáciles, las otras 20 eran medias y las últimas 10 eran difíciles. Claro, el examen. Lo que pasa es que el examen usted lo tiene de un orden, pero no para todos en el mismo orden, por el mismo tema del plagio y todo eso, ¿no? Todos lo tienen chocolateadas. O sea, quizás, digamos, las 10 primeras, quizás de las 10 primeras, las 5 últimas de esas 10 son las 5 primeras de uno y las otras 5 son las 5 finales del otro, ¿no? Del bloque. Pero ha pasado el caso de que... módulo que se llama preguntas fáciles. Claro, pero también ha pasado el caso de que ha habido personas las